Bienvenidas y bienvenidos al tercer módulo de este curso. Este módulo va a abordar los temas de perspectiva de género y de la transversalización de la perspectiva de género. También se abordarán otros contenidos como brechas de género, igualdad sustantiva, lenguaje incluyente y buenas prácticas desde la perspectiva de género. El primer contenido que vamos a abordar es qué es la perspectiva de género, pero antes de contestar esta pregunta, vamos a pues preguntarnos o a realizar algunos cuestionamientos que nos van a llevar a reflexionar sobre lo que más adelante vamos a revisar. En primer lugar, ¿hay o no una relación entre la diferencia biológica y la diferencia sociocultural? Recordemos un poquito los contenidos de los módulos pasados donde se abordó el sistema sexo-género. Recordemos que el sexo se refiere a la asignación biológica que se da cuando una niña o un niño nace, es decir, genitalmente, ¿no? A partir de sus genitales, el doctor dice, pues, si tiene vulva es niña, si tiene pene es niño, y esta es pues la condición biológica, digamos, o la cuestión biológica que nos designan desde que nacemos como niñas o como niños, como hombres y como mujeres. Pero a partir de esta designación biológica se construye todo una cuestión cultural y eso es el género, ¿no? Las construcciones que se hacen a partir de si eres niña o si eres niño, ya vimos, ¿no? Todo lo que implica, todo lo que se construye a partir de si eres niña, mujer, si eres niño, varón, todo lo que se construye. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿hay o no una relación entre la diferencia biológica y la diferencia sociocultural? Otra pregunta que nos podemos hacer para reflexionar un poco es ¿qué posibilidades hay de modificar los papeles sexuales si estos son determinados biológicamente? ¿Se pueden modificar estos papeles sexuales que ya son determinados biológicamente? Y la última pregunta es ¿por qué la diferencia sexual? O sea, ¿por qué nacer hombre o nacer mujer implica una desigualdad social? Si se nace, si somos iguales, o por lo menos en leyes, ¿no? Así lo dicen que somos iguales, la ley lo marca así, o somos seres humanos. ¿Por qué esta diferencia sexual implica una desigualdad social? Lo vamos a ir reflexionando en cuanto vayamos abordando los contenidos de este módulo. Vamos a ir respondiendo parcialmente en cada diapositiva qué es la perspectiva de género o qué es el enfoque de género. Bueno, primero quiero decirles que eh, la perspectiva de género, el enfoque de género, es una herramienta necesaria que creó la teoría feminista o la teoría de género, la crea como una herramienta para poder ver la realidad con unos lentes o con una mirada distinta, ¿sí? Primero vamos a pensar o vamos a ver la situación que tenemos actualmente o que o se ha tenido socialmente y bueno, vemos que para lograr lo que deseamos, que es una sociedad equitativa y democrática, requerimos primero eliminar los tratos discriminatorios hacia cualquier grupo. En este caso, vamos a enfocarnos en el grupo de las mujeres, pero hay otros grupos también, eh, los cuales también sufren o son son puntos o son grupos a los cuales se les discrimina. En este caso vamos a enfocarnos entonces a las mujeres. Entonces, tenemos que para lograr una sociedad como la que deseamos, que es democrática, equitativa, igualitaria, libre de cualquier discriminación, necesitamos pues eliminar esos tratos y esas prácticas discriminatorias contra el grupo de las mujeres. Por lo tanto, esta herramienta que se llama perspectiva de género, pues se crea como una forma, como un mecanismo, pues para ayudar a ir
logrando de a poco esta sociedad que necesitamos. Entonces, es impostergable que tengamos herramientas, que la sociedad se haga o cree, diseñe herramientas para lograr esa sociedad tan deseada. Y la perspectiva de género, como ya les acabo de comentar, o el enfoque de género es la herramienta que crea la teoría feminista, el enfoque de género, la teoría de género, para ayudar, para lograr esta sociedad democrática, equitativa y libre de toda discriminación. Entonces, podemos definir a la perspectiva de género como una nueva manera de ver e interpretar los fenómenos sociales que se refieren a las relaciones entre hombres y mujeres, relaciones de todo tipo, dentro de casa, fuera de casa, en el ámbito laboral, político, etcétera. Es decir, la perspectiva de género sería como ponernos unos lentes que tengan una mica que nos permita ver cosas que antes no veíamos, que antes habíamos, como lo habíamos naturalizado, como hemos normalizado muchas cosas, pues no las vemos. Entonces, estos nuevos lentes que se llaman perspectiva de género nos van a permitir eh, ver la realidad de otra forma, con cosas que antes no habíamos visto, con situaciones que no habíamos notado. Estos lentes de perspectiva de género nos ayudarían a esto. La perspectiva de género entonces toma en cuenta que hay diferencias entre las mujeres y entre los hombres en el desarrollo de cada sociedad. O sea, la sociedad se va desarrollando, pero ese desarrollo tiene relación directa con cómo vive y cómo se desarrolla las mujeres y los hombres dentro de esa sociedad. Entonces, la perspectiva de género va a analizar lo que sucede en cada sociedad, en cada circunstancia, las causas y los mecanismos institucionales y culturales que estructuran la desigualdad entre hombres y mujeres. Porque, insisto, lo que vivimos actualmente, muchas de las cosas que vivimos en la cotidianidad, las naturalizamos, las normalizamos, las vemos como normales, siempre ha sido así, entonces no las cuestionamos y si no las cuestionamos, si no las podemos ver, pues no podemos cambiarlas. Algo que no podemos ver, no lo podemos cambiar. Entonces la perspectiva de género nos va a ayudar con estos lentes, entre comillas, a ver de una nueva forma la realidad y las relaciones que se dan entre hombres y mujeres. La perspectiva de género lo que nos va a aportar, entre otras cosas, en la vida práctica, digamos, nos va a poder ayudar a solucionar desequilibrios que hay entre hombres y mujeres. Por ejemplo, nos va a ayudar primero a reconocer, en el caso de la distribución de actividades, vamos a pensar en las actividades domésticas de cualquier familia. Y si nosotros hiciéramos un listado de las actividades domésticas y de crianza que realizan las mujeres desde que se levantan hasta que se duermen, y pusiéramos también actividades que realizan relacionadas con el trabajo doméstico y la crianza y educación de hijas e hijos, eh, de un varón, de un hombre, pensemos rápidamente cómo estarían distribuidas, ¿no? Desde que se levanta una mujer, se levanta, hace desayuno, quizás medio limpia la casa porque se tiene que ir a trabajar, hace el lunch de los niños, si hay una persona o una adulta mayor, ¿quién cuida de una persona enferma, perdón, o una persona adulta mayor, ¿quién cuida de esa persona? Regresa, hace la comida, y en el caso del varón, ¿qué hace en cuanto a lo doméstico, ¿no? O a la crianza que puede ser y llevar a los hijos a la escuela, a las hijas a la escuela, ayudar con las tareas. Pero si pudiéramos nosotros hacer un listado de todas estas actividades diferenciadamente, tanto de hombres como de mujeres, podríamos, con estos lentes de la perspectiva de género, analizar
qué tanto porcentaje hace un varón y qué tanto porcentaje hace una mujer en relación a los trabajos de la casa, al cuidado de personas adultas, mayores, enfermos, niñas, niños, al, a la crianza, a lo que tiene que ver con educación, qué tanto porcentaje. Y al analizar, la perspectiva de género nos podría ayudar o nos ayuda a redistribuir equitativamente las actividades entre mujeres y hombres. Otras acciones que nos puede ayudar la perspectiva de género, por ejemplo, es que se valore de la misma manera, de manera justa, los trabajos que realizan las mujeres y los hombres. Y aquí, insisto, en estos espacios entre lo público y lo privado, el espacio público que es de fuera de casa y el espacio privado es el espacio doméstico, el espacio de la casa, y entonces pensemos cómo se valora el trabajo que se hace en casa. Es más, se valora, o sea, diario que hay comida en casa, que la casa está limpia, que el baño está lavado, que la ropa está colgada porque ya se lavó. Hay una valoración social hacia todas estas actividades domésticas. ¿Y cómo se valora el trabajo fuera de casa? O sea, traer el dinero, ir a trabajar a una oficina, a una empresa, a una institución, a cualquier tipo de trabajo que se realice fuera de casa, ¿cómo son valorados ante la sociedad ambos? Pensemos qué se valora más o qué se valora menos. Entonces, y pensemos quiénes están en cada escenario, representados en el ámbito público o en el ámbito privado. Entonces, aquí la perspectiva de género nos va a ayudar o nos va a permitir valorar de manera justa los trabajos que ambos desempeñen, que ambas personas desempeñen, tanto hombres como mujeres. También nos puede ayudar otra acción que nos puede favorecer la perspectiva de género, es a modificar, es difícil, pero nos puede ayudar a modificar las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, prácticas y valores que reproducen la desigualdad. La desigualdad social se reproduce en todos los ámbitos, en todos los escenarios, en todas las relaciones y si no usamos esta herramienta de la perspectiva o el enfoque de género, no nos damos cuenta que estamos viviendo una desigualdad de género. Insisto, lo normalizamos, es decir, el trabajo doméstico, por ejemplo, que mayoritariamente hacen las mujeres, no es valorado socialmente, pero entonces ni siquiera nos cuestionamos esto, porque siempre ha sido así, es decir, nuestras madres, nuestras abuelas han desempeñado estas tareas domésticas y nunca nos ponemos a pensar por qué no es valorado, por qué no es remunerado, por qué no es reconocido socialmente el trabajo que yo hago, ¿no? Entonces las desigualdades se reproducen en todos los ámbitos, en este caso en el privado y en el público, ¿no? Y hay otras situaciones, por ejemplo, en las, en los espacios laborales que las mujeres nos vamos, enfrentando día con día, que tienen nombre, que también la teoría feminista les ha puesto nombre, que no nos permite avanzar. Si bien ahora teóricamente las mujeres podemos acceder casi a cualquier trabajo, eh, en la práctica, ¿cuántas personas vemos en el ámbito, cuántas mujeres vemos en el ámbito público en cargos importantes? Es decir, cuántas gobernadoras. Si hacemos un análisis, por ejemplo, de los puestos de gobierno, cuántas están como directoras, secretarias, y bueno, aquí ya entran otros mecanismos que la misma teoría de género y la perspectiva de género han diseñado para ayudar a lograr esta sociedad igualitaria. Pero esto ha sido una lucha constante de muchas mujeres y también de hombres aliados para poder llegar a estas a estos datos que ahora podemos encontrar datos de que hay mujeres directoras, hay mujeres secretarias de Estado, pero no fue, o sea, no tenemos mucho tiempo de esto. En realidad, si nosotros vemos históricamente, vemos los datos cómo han sido quienes han ocupado estos puestos en el ámbito público, por ejemplo, vamos a ver que mayoritariamente son varones. Entonces,
pues estos son algunos ejemplos de acciones que la perspectiva de género nos puede ayudar o nos ayuda a primero a visibilizar y a equilibrar esta situación entre hombres y mujeres. Bueno, espero que en cuanto a qué es la perspectiva de género ya haya quedado eh, claro o por lo menos tengan una idea o un panorama certero acerca de lo que es la perspectiva de género. Ahora, ¿qué significa la transversalidad o la transversalización de la perspectiva de género? Significa visibilizar y analizar las desigualdades entre los géneros, las relaciones de poder existentes entre los mismos e intervenir para poder modificarlo. Transversalizar entonces significa no solo identifico cuáles son las diferencias y las desigualdades entre hombres y mujeres. Analizo por qué se da esa desigualdad y además propongo formas de intervenir para cambiar esas desigualdades. Y bueno, esto se hace a través de ciertos mecanismos. Tenemos, por ejemplo, en nuestro país la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Tenemos ya una ley que contempla esa transversalidad. Cuando hablamos de transversalidad, recordemos que es como algo que atraviesa de manera total otra cosa. Entonces, lo que queremos con la transversalidad o la transversalización de la perspectiva de género es que o sea, el enfoque de género atraviese todos los ámbitos de nuestra vida, porque en todos los ámbitos de nuestra vida existen las desigualdades en el trabajo, en la calle, en la escuela, en la familia, en la iglesia, en absolutamente todos los ámbitos existen desigualdades. Si bien se ha avanzado mucho en esta lucha, tenemos actualmente muchas leyes. Aprovecho para comentarles, por ejemplo, que México tiene pues un marco normativo muy completo en relación a la desigualdad, en relación al combate contra la desigualdad, a la protección de las mujeres. Normativamente, o sea, el marco normativo es amplio y se han firmado todos los instrumentos internacionales, o sea, a los que México se va comprometiendo a nivel internacional. Se firman estos acuerdos para que se supone que cada estado, en este caso México, pues realice acciones y contemple una serie de mecanismos y herramientas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, en la vida real, pues todavía no vemos esta igualdad, lo que le llaman la teoría de género, es decir, la igualdad sustantiva todavía no ha sido posible. Más adelante vamos a abordar qué es la igualdad sustantiva, o sea, la igualdad en papel, en teoría, en normas, está ahí, pero no se ha podido aterrizar todavía. Falta mucho, nos dice Ana Buquet, que es una especialista de la UNAM, que si continuamos con las acciones como lo estamos haciendo ahora y esto que estamos cursando es una acción pequeñita quizás, pero abona al conocimiento de todas las personas sobre qué es la perspectiva de género, el enfoque de género, dice Ana Buquet que si continuamos a nivel institucional, gubernamental, personal, con todas estas acciones, tardaremos alrededor de 100 años en llegar a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Entonces, imagínense si no continuamos con estas acciones, solamente si seguimos así con este ritmo. Si no, pues tardaremos mucho más en lograr esta igualdad. Entonces, regresando a la transversalización de la perspectiva de género, les decía yo que ya la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres de 2006, esta ley de 2006, ya contempla esta herramienta de la transversalización, es decir, que la perspectiva de género esté presente en si podemos hablar en el ámbito laboral, ahí esté metida en todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral, en sus procesos, desde contratación, capacitación, las relaciones, todo lo que sucede en un trabajo, por ejemplo, debe estar presente. Eh,
la ley general la define a la transversalidad de género como el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y para los hombres cualquier acción que se programe tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en instituciones públicas y privadas. Entonces, aquí no contempla a todos los ámbitos y a todas las instituciones. Es decir, aunque estamos hablando de instituciones privadas, está la ley que lo va a sostener, ¿no? O sea, hablar de esa transversalidad y querer echarla en marcha, ponerla en marcha en una institución privada es posible porque ya hay una ley que lo sostiene. Entonces, finalmente la transversalidad de género tiene como objetivo mejorar, desarrollar y evaluar, pero sobre todo poner en marcha los mecanismos institucionales que realmente garanticen la incorporación de la perspectiva de género en todo lo que tenga que ver con la institución, en los servicios, en los programas, en los proyectos. Es decir, no nada más basta con tener dentro de los documentos de cualquier institución eh, la perspectiva de género presente en los documentos, que quizá tenga manuales, tenga guías o dentro de su eh, programa operativo anual esté contemplado. No basta con eso, sino hay que realmente ponerlos en marcha. Entonces, esto es la transversalización de la perspectiva de género. Bueno, espero que en cuanto a qué es la perspectiva de género ya haya quedado eh, claro o por lo menos tengan una idea o un panorama certero acerca de lo que es la perspectiva de género. Ahora, ¿qué significa la transversalidad o la transversalización de la perspectiva de género? Significa visibilizar y analizar las desigualdades entre los géneros, las relaciones de poder existentes entre los mismos e intervenir para poder modificarlo. Transversalizar entonces significa no solo identifico cuáles son las diferencias y las desigualdades entre hombres y mujeres. Analizo por qué se da esa desigualdad y además propongo formas de intervenir para cambiar esas desigualdades. Y bueno, esto se hace a través de ciertos mecanismos. Tenemos, por ejemplo, en nuestro país la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Tenemos ya una ley que contempla esa transversalidad. Cuando hablamos de transversalidad, recordemos que es como algo que atraviesa de manera total otra cosa. Entonces, lo que queremos con la transversalidad o la transversalización de la perspectiva de género es que o sea, el enfoque de género atraviese todos los ámbitos de nuestra vida, porque en todos los ámbitos de nuestra vida existen las desigualdades en el trabajo, en la calle, en la escuela, en la familia, en la iglesia, en absolutamente todos los ámbitos existen desigualdades. Si bien se ha avanzado mucho en esta lucha, tenemos actualmente muchas leyes. Aprovecho para comentarles, por ejemplo, que México tiene pues un marco normativo muy completo en relación a la desigualdad, en relación al combate contra la desigualdad, a la protección de las mujeres. Normativamente, o sea, el marco normativo es amplio y se han firmado todos los instrumentos internacionales, o sea, a los que México se va comprometiendo a nivel internacional. Se firman estos acuerdos para que se supone que cada estado, en este caso México, pues realice acciones y contemple una serie de mecanismos y herramientas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, en la vida real, pues todavía no vemos esta igualdad, lo que le llaman la teoría de género, es decir, la igualdad sustantiva todavía no ha sido posible. Más adelante vamos a abordar qué es la igualdad sustantiva. O sea, la igualdad en papel, en teoría, en normas, está ahí, pero
no se ha podido aterrizar, todavía falta mucho. Nos dice Ana Buquet, que es una especialista de la UNAM, que si continuamos con las acciones como lo estamos haciendo ahora y esto que estamos cursando es una acción pequeñita quizás, pero abona al conocimiento de todas las personas sobre qué es la perspectiva de género, el enfoque de género, dice Ana Buquet que si continuamos a nivel institucional, gubernamental, personal, con todas estas acciones, tardaremos alrededor de 100 años en llegar a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Entonces, imagínense si no continuamos con estas acciones, solamente si seguimos así con este ritmo. Si no, pues tardaremos mucho más en lograr esta igualdad. Entonces, regresando a la transversalización de la perspectiva de género, les decía yo que ya la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres de 2006, esta ley de 2006, ya contempla esta herramienta de la transversalización, es decir, que la perspectiva de género esté presente en si podemos hablar en el ámbito laboral, ahí esté metida en todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral, en sus procesos, desde contratación, capacitación, las relaciones, todo lo que sucede en un trabajo, por ejemplo, debe estar presente. Eh, la ley general la define a la transversalidad de género como el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y para los hombres cualquier acción que se programe tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en instituciones públicas y privadas. Entonces, aquí no contempla a todos los ámbitos y a todas las instituciones. Es decir, aunque estamos hablando de instituciones privadas, está la ley que lo va a sostener, ¿no? O sea, hablar de esa transversalidad y querer echarla en marcha, ponerla en marcha en una institución privada es posible porque ya hay una ley que lo sostiene. Entonces, finalmente la transversalidad de género tiene como objetivo mejorar, desarrollar y evaluar, pero sobre todo poner en marcha los mecanismos institucionales que realmente garanticen la incorporación de la perspectiva de género en todo lo que tenga que ver con la institución, en los servicios, en los programas, en los proyectos. Es decir, no nada más basta con tener dentro de los documentos de cualquier institución eh, la perspectiva de género presente en los documentos, que quizá tenga manuales, tenga guías o dentro de su eh, programa operativo anual esté contemplado. No basta con eso, sino hay que realmente ponerlos en marcha. Entonces, esto es la transversalización de la perspectiva de género. Vamos a abordar en esta diapositiva y en las próximas un término que es muy usado cuando estamos hablando de desigualdad de género. Este término son las brechas de género. Cuando hablamos de una brecha, pues estamos hablando de una distancia que hay entre dos puntos, digamos, ¿no? Y aquí los dos puntos, pues es el desarrollo o la situación y las condiciones de los hombres y el desarrollo y la situación y las condiciones de las mujeres. Entonces, hay una distancia que hace una diferencia entre dónde están las mujeres y dónde están los hombres. Obviamente la brecha, en este caso que es una brecha de desigualdad social, se trata de ir cerrando. Entonces vamos a hablar de las brechas de género. Primero, es importante comentar que una brecha es una medida estadística que muestra la distancia entre mujeres y hombres respecto a un mismo indicador. Es decir, vamos a medirlos en cuanto, por ejemplo, al salario, en cuanto a los tiempos, cómo se distribuyen los tiempos, en cuanto al nivel de escolaridad, en cuanto a su desarrollo profesional. O sea, podemos poner muchos puntos y sobre un solo punto, pues los vamos a medir cómo están parados cada persona, si en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres. Y esto nos va a permitir, por supuesto, tener una comparación cuantitativa, ¿no? En número,
con estadística, con porcentaje. Y cuando hablamos de las brechas de género, vamos a hablar de brechas de desigualdad. Y de manera puntual, las brechas de desigualdad expresan la situación de discriminación que viven las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Y estas desigualdades las podemos ver, las podemos notar, mirar en todas las áreas, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en la salud, en lo científico, en lo político, en lo educativo, en lo cotidiano. En todos los ámbitos de nuestra vida podemos ver estas brechas de género, estas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, aquí lo más interesante de las brechas o lo que podemos rescatar es que es importante para tener estos análisis, necesitamos tener números, porcentajes, es decir, estadísticas desagregadas por sexo para poder hacer ese análisis y esos análisis nos lleven a realizar acciones, intervenciones para cambiar esa situación. Necesitamos, por ejemplo, tener número de cuántas mujeres y cuántos hombres. Y el INEGI ya incorporó la perspectiva de género, por ejemplo, a su trabajo desde hace un buen tiempo. Hablo del INEGI porque es nuestra fuente oficial para cualquier dato en nuestro país, pues el INEGI es la principal referencia oficial que tenemos. Es la fuente más importante, digamos, oficial, donde están todos los datos. Y ahí tenemos datos desagregados por sexo, es decir, por mujeres y por hombres. Y esto es muy importante porque nos da la posibilidad de hacer diagnósticos y de poder planear desde las instituciones cómo se va a trabajar. Es decir, por ejemplo, si el INEA, que es el Instituto de Educación para Adultos, va y revisa en cuanto a analfabetismo o nivel de escolaridad, la situación que hay entre hombres y mujeres, cómo están, cuántas personas analfabetas mujeres hay en Oaxaca y cuántas personas analfabetas varones hay, se va a poder dar cuenta cómo está la situación y así planear sus trabajos, sus programas, sus proyectos y decir, por ejemplo, en este caso de que estoy hablando del analfabetismo, este, pues que hay más mujeres analfabetas y puede emprender programas específicamente dirigidos a estas mujeres para ir cerrando la brecha de género. O sea, es decir, si hay por cada 100, es un decir, no tengo ahorita el dato exacto, pero por decir, por cada 100 mujeres que tenemos analfabetas, hay 70 hombres analfabetas, ¿no? Vemos que hay un porcentaje importante. Entonces esto me va a permitir primero saber que las mujeres son mayoritariamente, en el caso del analfabetismo, hay más mujeres analfabetas y tengo que ir completando mi investigación preguntando por qué hay más mujeres analfabetas y ahí empiezo a ver cuestiones culturales, como por ejemplo, porque pues en una familia, si se decide si alguien va a dejar la escuela por situación económica, regularmente son ellas las que tienen que dejar, son las niñas las que tienen que dejar la escuela, abandonar la escuela o ni siquiera pisan la escuela, ¿no? Entonces no pueden acceder a procesos escolares, procesos de alfabetización. Entonces, al tener estos datos desagregados por sexo, por hombres y por mujeres, nos va a permitir analizar cada situación y poder plantear acciones e intervenciones desde cómo planeo dentro de una institución. Entonces, aquí es importante estos datos. Yo les decía que el INEGI ya los tiene y muchos generadores de datos los tiene. Por ejemplo, también en nuestro estado tenemos la Dirección General de Población y también de hecho cuenta de una herramienta que es innovadora a nivel nacional, que se llama el Atlas de Género. La Dirección General de Población de Oaxaca, DIGEPO, tiene su Atlas de Género, lo pueden consultar, y ahí también nos da datos desagregados por sexo. Si no tenemos estadísticas desagregadas por sexo, entonces no podemos ver el problema. O sea, podemos decir, es que hay analfabetismo y entonces vamos a tener un tratamiento por igual para hombres y para mujeres. Si decimos, hay analfabetismo en Oaxaca, podemos hacer un proyecto, pero el proyecto puede ser no exitoso porque no estamos analizando las causas
de ese analfabetismo. Entonces, insisto, la ausencia de esta estadística desagregada por sexo nos impide visibilizar, nos impide analizar, visibilizar primero las inequidades y entonces poner en su justa dimensión cada problemática. Si no las visibilizamos, no las vemos, si no las vemos, pues no las podemos tratar, analizar y no las podemos tratar. Entonces se sigue perpetuando la discriminación o la desigualdad de la que estemos hablando. Para eso nos sirven las estadísticas, para ayudar a ir cerrando de a poquito las brechas de género. Bueno, ya hablé en la diapositiva anterior, ya comenté para qué nos sirve, ¿sí? Entonces, pues ya nada más para puntualizar o para resumir, conocer las brechas de género en cualquier ámbito, pues nos va a servir para visibilizar, para conocer, para captar de alguna manera la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Y voy a poner algunos ejemplos que aquí están las imágenes. Por ejemplo, cuando hablamos de una brecha de género en el ámbito del salario, ¿no? O en la cuestión salarial. Y aquí tenemos que en México es común que las mujeres reciban un salario menor al de los hombres, aunque realicen las mismas actividades, sobre todo en los ámbitos privados, en las instituciones privadas es muy común esto, ¿no? Que las mujeres reciban un menor salario por la misma actividad que realizan los varones, ¿no? Ahí aquí hay una diferencia, ¿no? De más de 200 pesos, por ejemplo, dentro de las fuentes consultadas. Al final de toda la presentación voy a poner un listado de todas las fuentes que fueron consultadas. Vamos a ver otro ejemplo. Este es en relación a cómo usan el tiempo las mujeres y cómo usan el tiempo los varones. En este caso, la brecha equivale a 30.7 puntos porcentuales, ya que este dato del INEGI nos dice que las mujeres dedican 47.7% de su tiempo al trabajo doméstico y al cuidado de otras personas, mientras que a eso mismo, o sea, al trabajo doméstico y a los cuidados, los hombres solo dedican un 17% de su tiempo. Entonces aquí, si nosotros no tuviéramos estos datos desagregados por sexo, pues no pudiéramos mirar aquí de manera puntual, cuantitativa, el tiempo que se dedica a las actividades domésticas y de cuidado por parte de los hombres y el tiempo que se dedica a las actividades domésticas y de cuidados por parte de las mujeres. ¿Y esto a qué reflexión los lleva a ustedes? ¿Qué piensan de esto, por ejemplo, del uso del tiempo, que es sumamente importante, aunque no lo vemos, el tiempo es sumamente importante, cómo se usa, cómo lo usamos? ¿A qué reflexión les lleva esto? Conocer esta brecha de desigualdad en relación al uso del tiempo. Entonces, siguiendo con esta misma pregunta, ¿para qué nos sirve conocer todas estas brechas de género, de cómo usan el tiempo, cuánto ganan las mujeres, cuánto ganan los hombres, quién se hace cargo de ciertas cosas en las familias, cuánto dinero se trae, quién trae el dinero, etcétera, todo lo que podamos, quiénes ocupan los puestos laborales en las instituciones, tanto públicas como privadas, etcétera? ¿Para qué vuelvo a preguntar, ¿para qué nos sirve esto? ¿No? Ya algunas de las razones ya las comenté en las diapositivas anteriores, pero ya para finalizar con este subtema, pues nos sirven para plantear acciones tendientes a cerrar estas brechas de género existentes. Esto es sumamente importante, es decir, no solo las visibiliza, las analiza, sino qué vamos a hacer al respecto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya sé que hay más mujeres analfabetas porque ya hice una encuesta o ya saqué mis datos del INEGI o ya tengo esta información. Ahora, ¿qué voy a hacer al respecto? Yo, INEA, ¿no? ¿Qué voy, yo, INEA, ¿no? Es el que se refiere al Instituto Nacional de Alfabetización. Y así en cada ámbito. Bueno, aquí
las herramientas que se han creado para ir cerrando estas brechas de género tienen diversos nombres, algunos se les conoce como discriminación inversa, otro discriminación positiva, medidas positivas. A mí me gusta más este término de acciones afirmativas. Entonces, estos son como mecanismos, los vamos a ver a continuación, son mecanismos que nos van a ir ayudando a cerrar estas brechas de género. O sea, ya el dato desagregado lo tenemos, ya conocemos la brecha, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Es el otro paso, que son las intervenciones, las acciones, los programas, los proyectos, todo lo que se haga para ir cerrando estas brechas de género y en 100 años, dice Ana Buquet, pues tengamos esta igualdad sustantiva. Entonces vamos a hablar de las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son dispositivos legales, políticas, para la promoción de la calidad de vida de ciertos grupos humanos tradicionalmente discriminados en una sociedad particular. En este caso vamos a hablar de las acciones afirmativas, pues en favor de las mujeres o para promover la igualdad de género. Vamos a hablar de estas acciones afirmativas. Entonces son dispositivos legales. Están contemplados, entonces tienen una legitimidad, están contemplados en alguna ley, en algún programa, tienen un marco normativo que los sustenta. Es un conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres, no solo en los papeles, insisto. El objetivo es lograr la igualdad efectiva y corregir la distribución desigual de oportunidades y beneficios en una sociedad determinada. Los mecanismos, o estos dispositivos o estas medidas que se toman, que les vamos a llamar acciones afirmativas, o así se les denomina acciones afirmativas, eh, las planean dentro de los gobiernos, dentro de las instituciones y son temporales y son legítimas. Es decir, no son para siempre. Lo que quieren o lo que se pretende es cerrar la brecha de género y pues después ver o crear otras medidas para todos iniciar con el piso parejo, digamos, ¿no? En la misma línea de salida, hombres y mujeres. Actualmente pues no tenemos esta misma línea de salida por toda la cuestión cultural o toda la discriminación históricamente que hay que hay esta discriminación hacia las mujeres o esta desigualdad o este sexismo. Entonces son temporales, nada más es por un tiempo en lo que se cierra esta brecha de género y son legítimas porque están sustentadas normativa, legalmente. Pero bueno, también dentro del aula, por ejemplo, yo pienso podemos generar acciones afirmativas o medidas positivas para cerrar, por ejemplo, dentro del aula o dentro de sus ámbitos de trabajo. Ahorita que les dé unos ejemplos, vamos a ir pensando qué podemos ir haciendo. Y aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Tenemos becas para mujeres y para niñas, ¿no? Son temporales, hay programas, hay leyes, hay normas que las sostienen, pero son temporales. O cuando se busca, ¿no? Dicen la paridad de cargos, o sea, el, las instituciones dicen, bueno, tiene que haber 50% de legisladoras, 50% de legisladores. Entonces, estas son acciones afirmativas para ayudar a cerrar las brechas de género o para desarticular de alguna manera la desigualdad. Tenemos, por ejemplo, algunos lugares, en la Ciudad de México hay vagones exclusivos para mujeres. Estamos hablando que es un grupo violentado, entonces crearon acciones afirmativas y una acción afirmativa, es decir, tenemos un vagón especial para las mujeres para que se trasladen, se transporten en este vagón y bueno, haya menos posibilidades de que sean violentadas en este espacio que es el metro, por ejemplo. Entonces, tenemos las becas, tenemos vagones en la Ciudad de México, tenemos cuando se determina que debe haber paridad, o sea, 50% de mujeres en los cargos públicos, 50% de varones, y así se van creando estas medidas positivas o estas acciones afirmativas. Y como ya les comentaba en la diapositiva anterior, tienen una legalidad. Las acciones afirmativas o las medidas positivas tienen
tienen una legalidad. En este caso se encuentra en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, en su artículo quinto, fracción uno, y las acciones afirmativas se definen como el conjunto de medidas de carácter temporal, correctivo, compensatorio y o de promoción encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. O sea, hay un mecanismo legal que las va a... Anteriormente les hablaba yo de esta igualdad sustantiva, de esta igualdad de hecho, una igualdad real. Y también les comentaba que nuestro país tiene la normatividad o una de las normatividades más completas en relación a la igualdad. Se están creando leyes nuevas, de las más recientes, la ley vicaria, la ley Olimpia, ¿no? Sí se han generado nuevas leyes a partir de situaciones específicas, pero sí tiene un marco normativo nuestro país amplio, eh, tanto estatal, nacional como internacional. En este caso, la igualdad sustantiva está contemplada en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y la define como el acceso al mismo trato y a las mismas oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Aquí es que todas las personas, hombres o mujeres, o más bien hombres y mujeres, gocen de los mismos derechos en plenitud, de los mismos derechos humanos. El problema aquí es que, aunque están eh, legalmente o todos estos dispositivos y mecanismos están escritos en un papel y en una ley, en la vida real no es posible llevarlos a cabo por todas las cuestiones culturales que vivimos y todos los mecanismos que hay de desigualdad, todas las prácticas desiguales, todas las formas que hemos naturalizado. Entonces, realmente no podemos hablar de una igualdad sustantiva porque aunque toda la ley esté ahí, en la vida real no sucede así. Y aquí la idea es que tanto mujeres como hombres podamos gozar de los mismos derechos, exactamente de los mismos derechos. Una medida clave para alcanzar la igualdad sustantiva es reconocer y hacerse cargo de las desventajas históricas que enfrentan las mujeres y que condicionan una menor aptitud en el goce y ejercicio de sus derechos. Es decir, históricamente hay desventajas, entonces son históricas justo porque eh, pues desde que tenemos uso de razón ha sido así y entonces esto no nos permite que gocemos de nuestras libertades, de nuestros derechos de manera plena. Eh, una estrategia para alcanzar esta igualdad sustantiva son estas medidas que acabamos de comentar en las diapositivas pasadas, las medidas positivas o acciones afirmativas que son de carácter temporal y nos van a permitir en algún momento como acelerar la igualdad de género. El logro de esta igualdad sustantiva también es importante decir que es responsabilidad de los gobiernos en todos sus niveles, estatal, municipal, nacional. E incluso estamos hablando de, aquí hay instrumentos incluso internacionales que, pues de alguna manera, no puedo decir que obligan a los países, pero sí promueven en los países eh, que realicen acciones, que realicen toda una serie de mecanismos y herramientas para llegar a la igualdad sustantiva. O sea, esto ya no es una cuestión de moda, de ay, que las mujeres quieren tener igualdad, no, es una cuestión necesaria para lograr un desarrollo armónico de la sociedad. O sea, la sociedad no se puede desarrollar si no se tiene igualdad sustantiva. No podemos hablar de justicia, no podemos hablar de cero discriminación si no se atiende la primera, que es la de género. Muchos hablan, bueno, porque hay otros grupos vulnerables, sí, pero resulta que la primera desigualdad es la de las mujeres, porque para empezar somos la mitad del mundo.
Por lo tanto, es una de las que tenemos que atacar. Y efectivamente, hay otras desigualdades que es importante reconocer, las desigualdades que tienen que ver con las etnias, con las clases sociales, con la raza, etcétera. Pero estas siempre también, aquí hay grupos de mujeres, entonces también se van a ver como afectadas las otras desigualdades, es decir, quizás podemos hablar de doble discriminación, ¿no? En el caso de una mujer indígena por ser mujer y por ser indígena y por ser pobre. Entonces estamos hablando de tres desigualdades ahí que atraviesan a una sola persona, ¿no? Que en este caso sería una mujer. Una medida clave para alcanzar la igualdad sustantiva es reconocer y hacerse cargo de las desventajas históricas que enfrentan las mujeres y que condicionan una menor aptitud en el goce y ejercicio de sus derechos. Es decir, históricamente hay desventajas, entonces son históricas justo porque pues desde que tenemos uso de razón ha sido así y entonces esto no nos permite que gocemos de nuestras libertades, de nuestros derechos de manera plena. Eh, una estrategia para alcanzar esta igualdad sustantiva son estas medidas que acabamos de comentar en las diapositivas pasadas, las medidas positivas o acciones afirmativas que son de carácter temporal y nos van a permitir en algún momento como acelerar la igualdad de género. El logro de esta igualdad sustantiva también es importante decir que es responsabilidad de los gobiernos en todos sus niveles, estatal, municipal, nacional. E incluso estamos hablando de, aquí hay instrumentos incluso internacionales que, pues de alguna manera, no puedo decir que obligan a los países, pero sí promueven en los países eh, que realicen acciones, que realicen toda una serie de mecanismos y herramientas para llegar a la igualdad sustantiva. O sea, esto ya no es una cuestión de moda, de ay, que las mujeres quieren tener igualdad, no, es una cuestión necesaria para lograr un desarrollo armónico de la sociedad. O sea, la sociedad no se puede desarrollar si no se tiene igualdad sustantiva. No podemos hablar de justicia, no podemos hablar de cero discriminación si no se atiende la primera, que es la de género. Muchos hablan, bueno, porque hay otros grupos vulnerables, sí, pero resulta que la primera desigualdad es la de las mujeres, porque para empezar somos la mitad del mundo. Por lo tanto, es una de las que tenemos que atacar. Y efectivamente, hay otras desigualdades que es importante reconocer, las desigualdades que tienen que ver con las etnias, con las clases sociales, con la raza, etcétera. Pero estas siempre también, aquí hay grupos de mujeres, entonces también se van a ver como afectadas las otras desigualdades, es decir, quizás podemos hablar de doble discriminación, ¿no? En el caso de una mujer indígena por ser mujer y por ser indígena y por ser pobre. Entonces estamos hablando de tres desigualdades ahí que atraviesan a una sola persona, ¿no? Que en este caso sería una mujer. Dentro de este módulo, que es perspectiva de género y su transversalización, vamos a abordar este contenido que es el lenguaje incluyente. De hecho, es un tema muy amplio que da por sí mismo solo para un curso. Hablar del lenguaje incluyente aquí van a ser como abordado de manera muy general y también voy a dejar algunos enlaces y algunos textos para que ustedes puedan obtener más información o completar la información que aquí les dé porque realmente es un tema muy, muy extenso. Hablar del lenguaje incluyente implica reconocer la otra parte del mundo, reconocer lo femenino y es sumamente importante el lenguaje porque lo que no se nombra simplemente no existe. Si no lo nombramos, no lo ponemos, no lo sacamos a la luz, no le damos un nombre, no lo declaramos, no existe. Entonces, el lenguaje incluyente es un modo de expresión oral, escrita y visual que busca dar igual valor a las personas al poner en manifiesto la diversidad
que compone una sociedad, que compone a la sociedad, y dar visibilidad a quienes participan en ella. De manera muy concreta, eso sería lenguaje incluyente. Es un modo de expresión oral, escrita y visual. El lenguaje español que utilizamos en sí no es discriminatorio, es la forma en que nosotros utilizamos este lenguaje. El lenguaje que utilizamos, la forma en que lo utilizamos ha sido androcéntrica, es decir, centrada en lo masculino. Entonces, el lenguaje incluyente significa que expresarnos con términos neutros o que hagan evidente no solo lo masculino, sino también lo femenino, nos va a ayudar a evitar las generalizaciones y nos va a ayudar a erradicar los estereotipos y lucha contra los roles de género tradicionales que refuerzan la idea de desigualdad al subordinar el género masculino todo lo que sea distinto a él, ¿no? Entonces, aquí, aunque al principio nos cueste un poco de trabajo, en lugar de decir, a ver, chicos, voy a pasar lista. Entonces, a ver, chicos y chicas, voy a pasar lista. Aunque nos cueste un poquito más de trabajo, al nombrar a ellas, estamos visibilizándolas, ¿no? Con una acción entre comillas, pequeña, podemos ir modificando pues este lenguaje de manera que las vaya incluyendo, ¿sí? Y esto va más allá de una moda, ¿no? O sea, la ONU, los organismos internacionales, especialistas, han hablado sobre el lenguaje incluyente. Hay que entender que lo masculino no es universal ni es neutro, no es neutro. O sea, cuando hablamos de el origen del hombre, tendríamos que hablar del origen del ser humano, por ejemplo, ¿no? El lenguaje incluyente o inclusivo y no sexista, puede ser verbal o escrito, evita discriminar y toma en consideración que hay una diversidad social en este mundo. La ONU, la misma ONU dijo que podemos usar sustantivos colectivos. Que si no queremos hablar de niñas y niños, podemos decir infancia, podemos utilizar niñez, podemos utilizar juventud. Estos sustantivos colectivos nos van a permitir pues ir incluyendo a todas las personas o a quienes nos referimos en nuestro discurso, en nuestros escritos, en nuestra forma de comunicarnos. También la ONU nos sugiere sustituir pronombres con marca de género por los que no la tienen. Por ejemplo, en lugar de decir los que quieran agua se pueden servir, podemos decir quien quiera y así estamos quitando los. Entonces, quien quiera agua se puede servir. Y podemos ir haciendo estas modificaciones. Insisto, al principio es difícil, lo tenemos que estar pensando para poder nombrarlo, pero posteriormente se hace automático y vamos cambiando nuestras prácticas del lenguaje o nuestras prácticas de comunicación. Aquí tenemos algunos ejemplos, en lugar de decir cómo podemos ir trabajando con nuestro lenguaje incluyente, en lugar de decir los profesores, podemos decir el profesorado, la comunidad docente, en lugar de decir el hombre como especie, refiriéndonos a la especie humana, podemos decir la humanidad, las personas, en lugar de decir los niños, podemos hablar de la niñez, la infancia, en lugar de decir los pobladores, podemos decir la comunidad. En lugar de decir los políticos, podemos cambiar por la clase política, podemos cambiar también el término de los trabajadores por el personal e ir haciendo de a poco estas modificaciones en nuestra forma de hablar. Y bueno, también en cuanto a las profesiones, también yo me acuerdo que mucho tiempo decíamos
a las mujeres que estudiaban una ingeniería, no importa que fueran mujeres, decían el ingeniero María. O sea, gramaticalmente ahí ya hay un choque, ¿no? Entonces, pues sí, podemos ahora decir la ingeniera, la médico, la presidenta, la arquitecta, y así como a los varones, pues el arquitecto, el ingeniero, el presidente, ¿no? El profesor, la profesora, ¿no? Hablar, hacer visibles significa que las mujeres también tenemos derecho a ser nombradas. Y ya por último, respecto al lenguaje incluyente, una especialista en lenguaje que es Claudia Guichard nos da alguna serie de sugerencias para ir reflexionando y actuando respecto al lenguaje incluyente. Una primera sugerencia es recordar que siempre la población está compuesta por mujeres y varones. Que las mujeres deben ser visibles en el lenguaje, es decir, deben ser nombradas. Buscar favorecer la representación de las mujeres y los varones en el lenguaje en relaciones de igualdad y colaboración. Evitar el uso del masculino genérico. Y tener presente que nuestra lengua cuenta con muchos recursos, es decir, no es limitado, no puedo decir los pobladores, pero tengo muchísimas opciones, ¿no? Tengo recursos suficientes para evitar el androcentrismo. Es decir, no puede ser un pretexto el decir, es que no hay con qué lo voy a sustituir. Nuestra lengua tiene muchísimos recursos y es muy rica y es muy amplia y podemos hacerlo. Solamente que pues es cuestión de irnos reflexionando y, insisto, nos cuesta trabajo al principio, pero después se hace muy natural y es decir, cuando alguien ya no lo nombra y está acostumbrado a nombrarlo, como que nos salta algo, ¿no? Entonces sí podemos hacerlo, es cuestión que nos vayamos practicando y acostumbrando a este hecho de hablar de manera incluyente. Y bueno, vamos a abordar la última parte, que son el último contenido, digamos, las buenas prácticas desde la perspectiva de género. Eso es también un tema muy amplio que da para mucho, para un taller incluso, porque aquí sobre todo es cuestión de dialogar con las personas. Este curso pues es un curso muy puntual y por la modalidad que tiene pues no nos permite mucha interacción. Sin embargo, lo voy a explicar, pero además tratar de que ustedes de manera personal pues lo reflexionen, porque estas buenas prácticas pueden surgir de sus propias actividades, de sus propias ideas, de sus propias prácticas que realizan cotidianamente. ¿Qué es una buena práctica desde la perspectiva de género o a qué nos referimos cuando hablamos de buenas prácticas? Bueno, una buena práctica de género o desde la perspectiva de género se define como acciones que contribuyen a lograr o a tener una mayor igualdad entre mujeres y hombres en cualquier área de cualquier empresa, organización, institución y que los resultados sean perceptibles. Entonces, las buenas prácticas de género son acciones tendientes a eliminar las desigualdades de condición social entre hombres y mujeres y ya se aplican en todos los espacios, en todos los ámbitos donde se desarrolla el ser humano, desde el hogar hasta los centros laborales. Y con estas prácticas, pues, se pretende ir disminuyendo las diferencias, las desigualdades y la discriminación. Cuando hablamos de buenas prácticas, son cosas o prácticas o acciones que se realizan dentro de cualquier espacio. En este caso nos vamos a centrar un poquito en los espacios laborales, eh, pero también se puede hacer dentro del hogar, por supuesto. Dentro de los espacios laborales nos vamos a centrar qué podemos ir haciendo. Por ejemplo, pienso que esta cuestión de las prácticas, de las buenas prácticas, es responsabilidad, en primer lugar, de todas las personas que componen ese centro laboral, por ejemplo, o de todas las personas que componen la familia, o de todas las personas que componen esa empresa. Es responsabilidad. Claro, quienes dirigen
la empresa, la familia, la institución tienen un papel muy importante, aunque sea responsabilidad de todas y todos, el papel de estas personas quienes dirigen las autoridades es sumamente importante, es fundamental. Puedo pensar una buena práctica, por ejemplo, es que todos los tratos que se den dentro de la institución, las relaciones sean de igualdad y de respeto mutuo, ¿no? Otra buena práctica sería el uso del lenguaje incluyente, o sea, visibilizar a las mujeres dentro de las formas de comunicación o del lenguaje. Otra buena práctica, por ejemplo, que puede ir favoreciendo, puede ser crear espacios especiales. Por ejemplo, si tenemos dentro de las empresas mujeres embarazadas o con bebés, tener un espacio para que puedan ejercer la lactancia de manera libre y plena, o puedan, en el caso de las mujeres, pues tener la posibilidad de extraerse la leche, un lactario, básicamente, que no requiere gran cosa, es un espacio pequeño con un lavabo, un pequeño frigobar, un silloncito, chiquitito el espacio, podemos tener, o sea, ese espacio y estamos contribuyendo a una buena práctica. Eh, otra buena práctica, evitar los trabajos nocturnos, facilitar, tener mecanismos o protocolos donde que podamos utilizar en caso de hostigamiento o acoso sexual. Y bueno, así podemos encontrar una serie de medidas que todo el equipo de trabajo puede ir proponiendo y puede ir haciendo desde el ámbito de donde estén. En el caso de una universidad, pues desde la personal administrativo, docente, directivo, ¿no? Hay mucho que se puede hacer, ¿no? Tener seguridad en el trabajo, relaciones laborales más cooperativas u horizontales, este, mm, establecimiento de espacios, por ejemplo, una guardería, sería fabuloso tener guarderías o servicios de guardería para las personas que trabajan ahí. Entonces significa que esta buena práctica está considerando a un grupo que son las mujeres, por ejemplo, o a los varones también que puedan dejar sus hijos ahí, programar pláticas o cursos como o pláticas sobre violencia, etcétera. Entonces, todas estas se pueden catalogar como buenas prácticas, todo lo que sea tendiente, digamos, a, a crear ambientes igualitarios, ¿no? Libres de sexismo, pues se podemos considerar como una buena práctica de género. Yo les decía que cada institución, empresa, organismo puede ir estableciendo sus buenas prácticas, ¿no? Que es responsabilidad de todas las personas que laboran, que trabajan ahí. Y podemos iniciar haciéndonos algunas preguntas y de ahí, pues, ir teniendo propuestas. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres laboran en esta organización o en esta empresa? ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres se encuentran en puestos de toma de decisión? ¿Tienen las mismas oportunidades de desarrollo, o sea, para ir ascendiendo a puestos? ¿El nivel de preparación de las mujeres es superior al de los hombres, pero tienen puestos iguales? ¿O cómo es en la institución donde están trabajando? ¿Qué hago por mis empleados y por mis empleadas en el caso de las autoridades? Preguntarse para lograr la igualdad. ¿Cuáles son las necesidades prioritarias que tienen mis empleados, mis empleadas? ¿Las conozco? ¿El ambiente laboral de esa institución está libre de hostigamiento o acoso sexual? Entonces, puedo ir generando estas preguntas, este, para ir viendo cuáles son las buenas prácticas que se pueden ir, estableciendo dentro de la institución. Insisto, es un trabajo que se tiene que hacer de manera conjunta. Todo el personal que labora en los espacios o en el caso de las familias también se tiene que hacer de manera conjunta, pero quienes dirigen esos espacios o esas instituciones, organismos o empresas tienen pues mayor responsabilidad y un papel muy importante en la generación, y no solo la generación de las buenas prácticas, sino que se establezcan y que se lleven a cabo y que se vayan
modificando o que se vayan incrementando de acuerdo pues a las situaciones y a las necesidades de la misma institución. Bueno, con esto, con esta diapositiva terminamos pues la presentación. Espero que haya sido clara. Voy a dejar lecturas no muy grandes, de hecho pequeñas, para que puedan ustedes consultar también algunos enlaces, algunos materiales para que puedan ir revisando pues con un poquito más de tiempo y espero que las diapositivas, la explicación hayan sido claras y más bien, no quiero decir que no quede dudas, sino más bien que queden muchas dudas para que ustedes puedan ir preguntando, puedan ir este, teniendo estos cuestionamientos, porque la cuestión, el género nos tiene que mover y eso es una cuestión muy importante. Entrar a la cuestión del género o querer incorporar a nuestra vida el género, la perspectiva de género, es un cuestionamiento constante de lo que hacemos, de lo que decimos, de las formas de relacionarnos con las otras personas, pero a pesar de que son cuestionamientos y son, quizás puedo decir, luchas diarias, es necesario si queremos lograr este mundo o esta sociedad libre de todas formas de discriminación y de sexismo. Así que, bueno, ya para finalizar, dejo las referencias teóricas y voy dejando también en los otros apartados los materiales que les comenté.